¿Qué tal? En esta ocasión vamos a platicar sobre el control de los flujos de efectivos en Clippers. Como sabemos, tenemos nuestro tablero de mando donde tenemos diferentes indicadores que nos sirven para llevar un control de lo que está ocurriendo en cada una de nuestras sucursales. Lo que vamos a ver hoy es una combinación de varios indicadores que se juntan para ayudarnos a entender cómo se está dando el flujo de efectivo en cada una de las sucursales. Por flujo de efectivo vamos a entender cómo entra y sale el dinero de la caja registradora en cada local. Es decir, el principio es que todo lo que sea servicio y se cobre o producto y se venda se va a considerar ingreso, y todo lo que sea egresos como pagar la luz, el agua, el teléfono, la caja chica, los elementos que sean que impliquen hacer un pago y un retiro de efectivo de la caja se considerarán egresos, y al final del día la suma y resta de estos elementos nos van a dar una idea de si la caja se está administrando de manera seria y profesional. Vamos a ver a qué nos referimos con eso a lo largo de este tutorial. Entonces, como vemos, aquí hay varios indicadores. El indicador del que estamos hablando ahorita se llama 7, es el 7, se llama cortes de caja. Está en la dimensión financiera, los amarillos son la dimensión financiera. Entonces, vamos a ver rápidamente, por ejemplo, cómo está, qué significa. Cada día cuando entramos a esto, lo primero que vamos a ver es este número que está aquí. 5 significa que 5 locales han hecho un corte de caja al arrancar la jornada del día de hoy. Y que en este momento hay una serie de locales que no hicieron el corte de caja. Entonces, para darnos una idea de quiénes sí y quiénes no, hacemos clic aquí, y nos van a salir los 5 locales, y los que tengan un número 1 son los que han hecho su corte de caja. Por ejemplo, Plaza Cristal, Parque La Marimba, Plaza Cristal Tapachula no lo hizo, por eso tiene un 0 acá. Galerías Tapachula sí, Pabellón Salina Cruz sí, Villahermosa sí, y pues obviamente todos los demás locales que ya han sido dados de alta pero que en este momento todavía no se ha implementado, pues va a marcar un 0. De estos, lo más significativo sería el de Plaza Cristal Tapachula, que no lo hizo. ¿Qué debería hacer alguien del área financiera del corporativo todos los días? Debería de, al arrancar la jornada del día, revisar que al momento de arrancar todos hayan hecho un corte de caja. Y por ejemplo, en este caso, para este local en específico, mediante un Skype, una llamada telefónica, hacerle ver al gerente que sabemos que no ha hecho su corte de caja de arranque de jornada. Eso es muy importante porque de otra manera vamos a tener una incertidumbre de con qué dinero está arrancando su jornada. Entonces, obviamente lo podemos recuperar del día anterior, pero si el día anterior tampoco hizo su corte, no vamos a poder tener una idea de cómo está administrando sus flujos de efectivo. Entonces una función muy importante del área corporativa o de las gerencias regionales es a primera hora llamar a sus gerentes de locales, de sus sucursales que están repartidos en toda la geografía del territorio de franquicia de Clippers, y hacerles ver con todos los que iniciaron su corte de caja de arranque un apercibimiento, una llamada, una invitación, una amenaza, no sé, como le gusten llamar, pero hacerles ver que no han hecho su corte de caja de arranque de jornada. Digamos que eso sería el primero. Ahora, si quisiéramos ver qué están poniendo en el arranque de jornada, vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo de Tuxtla. Hacemos un clic y obviamente nos va a salir el nombre del gerente, que es el responsable, es el que dio de alta el corte de arranque de jornada. Y aquí podemos ver que lo hizo a las 10:48. Lo primero que es importante ver, si por ejemplo este día, hoy domingo, la entrada es a las 10 de la mañana, significaría que el control se hizo a las 10:48, 48 minutos después de haber arrancado la jornada. Esto no es lo ideal. Digo, qué bueno que se hizo, pero lo ideal es hacerlo a las 10 en punto. ¿Por qué? Porque entre las 10 y las 10:48 pudiera haber habido ya
cortes, servicios y productos vendidos o retiros de efectivo. Entonces, eso va a impactar en que si lo comparamos con el día anterior, quizás este monto total que hay en caja no va a coincidir, va a haber más o va a haber menos, dependiendo de lo que hayamos hecho entre las 10 y las 10:48. Por eso lo primero que tiene que hacer un gerente de sucursal es hacer un conteo de la caja con su cajero para que el cajero esté tranquilo de lo que está recibiendo y el gerente esté tranquilo de lo que está entregando como inicio de jornada. Y al final de la jornada volverán a juntarse gerente y cajero a medir cuánto dinero hay en la caja sin tomar en cuenta las operaciones. Aquí más bien lo que se tiene que hacer es contar el dinero, los billetes de 20, los billetes de 50, los billetes de las monedas, los vouchers. Eso es lo que se tiene que contar, que es lo que se considera efectivo y comprobantes. Entonces vamos a ver que hay una serie de elementos en este corte de caja que se va a saber hasta el final del día, cuando tengamos el control 2, que es si la salida es a las 9 de la noche, tendría que ser, y cuando ya no hay ningún cliente, si el último cliente se fue a las 9:30, a las 9:30 con un segundo deberíamos hacer ya nuestro corte una vez que haya pagado ese último cliente, para tener ahora sí el control al inicio y al final de la jornada con todas las operaciones que se hicieron. Vamos a tratar de explicar esto en una serie de láminas y después regresaremos otra vez al tablero. Entonces vamos a ver nuestra presentación. Entonces, como les decía, estamos haciendo cómo se hace la supervisión del flujo de efectivo en CityCode Clippers. La idea es que el corte de caja en realidad es una serie de indicadores que se juntan en un solo indicador en el 7 que se llama cortes de caja. Pero para hacer un corte de caja tenemos que tomar en cuenta los productos, los servicios, los egresos, los registros complementarios que ahorita vamos a ver qué son, los egresos generados, los ingresos, los complementos, etcétera. Entonces vamos a ir viendo. Todo inicia con un conteo físico de cuánto dinero hay en la caja registradora, como les comenté, entre gerente y cajero. El gerente debe registrar cuánto dinero hay en efectivo y en recibos de tarjeta de crédito antes de comenzar a registrar la operación del día. Es decir, si la operación el trabajo empieza a las 11, antes de que llegue el primer cliente debemos hacer un conteo rápido y marcar en el sistema el gerente cuánto dinero había en la caja. Eso es lo primero que hacer, es un conteo físico. Posteriormente, a lo largo del día, usando las tarjetas vamos a ir marcando qué producto y qué servicio fuimos vendiendo, la forma de pago, el tipo de ingreso, y vamos a ir marcando conforme se vaya dando la actividad. Vamos a ver que de todo lo que pueden hacer los cajeros y los gerentes a la hora de meter información, lo único que no pueden controlar en el sistema es meter horas de operación. La hora y el minuto y el segundo en el que se da el registro en caja del cobro o el registro en caja del egreso del pago, el sistema lo hace de manera automática. En el momento que el gerente o cajero hacen un botonazo, aprietan un botón donde dicen he cobrado, y en ese momento el sistema toma la hora, toma la hora, el segundo y el minuto y lo guarda en el sistema y no puede ser movido por nadie. Entonces eso nos facilita poder llevar una línea de tiempo para ir viendo dónde se dio cada una de las operaciones, si fueron antes o después del corte de caja. Entonces esto es muy importante porque el sistema va a guardar la hora, el minuto y el segundo en el que se hizo el primer corte de caja y los minutos, horas y segundos de cada una de las operaciones que vayamos controlando con tarjeta. Entonces a lo largo del día pues se van a dar ingresos, pero también se van a dar egresos. Los egresos son unos recibitos que programamos antes, donde decimos vamos a pagar la luz el día tal a tal hora. Entonces el sistema te hace visible a esa hora el recibo y el botón para que digas ya pagué. En el momento que dices ya pagué, retiras el efectivo. Esa es la hora exacta en la que se está retirando el efectivo, y el sistema lo toma, guarda la hora y el minuto para que después se compare. A lo largo del día se registran esos egresos y el sistema guarda esa hora. Entonces digamos que esas son las dos grandes operaciones que se van a dar: ingresos y egresos, que afectan el monto. A veces por razones de exceso de carga de clientes o por omisión de algún tipo, de alguna transacción, no se registra en tiempo real. Es decir, sabemos que hicimos un corte,
hicimos el corte pero no usamos la tarjeta o por alguna razón no se usó, no se registró en el sistema la tarjeta, pero sí se cobró. Entonces el dinero entró, pero no está contabilizado en el sistema. Es decir, el corte está cobrado, a lo mejor le cobramos doble al cliente, a lo mejor se nos omitimos marcarle un segundo corte, etcétera, pero no omitimos cobrarle. Entonces, como sí se le cobró, ese dinero va a estar en la caja, pero el sistema no lo va a detectar. O sea, nos va a decir que hay una diferencia, que hay más dinero en la caja de lo que se procesó en el día. Entonces vamos a ver eso también. Al final de la jornada, cuando ya se fue el último cliente, gerente y cajero vuelven a contar efectivo y recibos y lo guardan en el sistema. Estos dos controles se forman en pares. Para hacer un corte de caja, tenemos que hacer por lo menos 2 controles de caja, a inicio y al final, siempre en pares. Quiere decir, el mínimo es al inicio del día y al final del día. Y podemos hacer los que queramos entre el inicio del día y el final de la jornada, siempre y cuando se hagan en pares. Por ejemplo, podríamos hacer un corte de caja de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, y de la 1 de la tarde a las 4 de la tarde, y de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, y de las 8 de la noche a las 10 de la noche. Siempre en pares. Siempre tiene que haber un inicio y un final. Y a lo largo del día pueden haber, por lo menos debería de haber un control de caja de inicio y de final, y pueden haber las que queramos y necesitemos hacer, siempre y cuando se hagan en pares. Bueno, avanzamos en la explicación. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí, al final el sistema va a dar una evaluación, va a juntar toda la información de los indicadores, los va a restar, sumar, se va a hacer bolas y al final va a dar un veredicto. 3 posibles colores de la bandera son el veredicto. Una bandera es verde, que dice que todo está ok, es decir, dinero, egreso, promos, caja al inicio y caja al final cuadran completamente y entonces no tenemos ningún problema. Todo está perfecto, nadie se hizo bolas. Todos los que tenían que contar, contaron, los que tenían que controlar pagos, controlaron, los que tenían que egresar recibos, egresaron recibos, y los que tenían que controlar su cierre al final del día y contar el dinero en el efectivo, cuadró todo y no hay ningún problema. Entonces, el OK es el mejor de los escenarios donde no tenemos ningún problema. Luego está el escenario amarillo, que es sobra dinero. En el ejemplo de la lámina que estamos viendo, podemos ver que hay un corte. Regularmente, a lo largo de las pruebas que se han hecho este año, siempre ha habido alguna falla de que no se omitió controlar un recibo, un corte, por ejemplo. Es lo más que sea con 1, máximo 2, pero 2 es muy raro. Más sí ocurre cuando hay un exceso de un día que es muy, muy demandado, donde tenemos cientos y cientos de clientes, que eso sí llega a ocurrir. Puede ser que el control que aumente un poquito el número de registros que se omitieron, por no quedar saturados en la atención al cliente y hacer unas colas muy largas. Entonces, esto se puede resolver si se hace el programa de la cuponera Clippers, donde cada cliente llega ya con su tarjeta y no hay que hacer registro ni identificar a nadie, sino que simplemente con la tarjeta es más rápido ir haciendo un control de asignación de servicios. Con las tarjetas de control que van variando las blancas, se puede llegar a hacer una línea de espera esperando a que se liberen tarjetas, por ejemplo. Entonces, cuando al contar el dinero el sistema te dice sobra dinero, y te dice hay que hacer una complementaria por un monto, ahí el gerente de la sucursal tiene que hablar con su regional o con su corporativo y decirle: corporativo regional, ábranme el sistema en la fecha tal, porque voy a meter 2 ventas que están descuadrando el corte de caja. Se recomienda que esto ocurra en las 24 horas, 48 horas posterior a que se detecta, a que acabó la jornada,
y el sistema solo va a abrir eso. O sea, va a abrir, ustedes van a decir, te abro el sistema de las 9 a las 10 de la mañana, o de las 9 a las 9 y cuarto de la mañana, 15 minutos te lo voy a abrir nada más, para que metas un monto por 270 y le dicen de qué fecha. Ustedes marcan la fecha, así que el gerente no puede poner una venta en otra fecha. Tiene que ser en la fecha y por el monto que se le está autorizando agregar fuera de tiempo, fuera de línea de tiempo. Y el sistema lo guarda de manera aparte, lo que se llama la complementaria, para cuadrar la discrepancia que hay de dinero que está sobrando. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, aquí. En este ejemplo podemos ver que el control se hizo a las 11 con 8 minutos. Es decir, llegaron a las 11, contaron el dinero, les llevó 8 minutos contarlo, marcan y el sistema lo guarda a las 11 con 8 minutos. De igual manera, el cierre terminan a las 9 y empiezan a contar, y a las 9 con 13 minutos guardan dicen cuánto dinero les dio la caja. El sistema contabiliza los servicios que hubieron, las promociones que se dieron, y al final te dice cuadra hasta los 2 centavos. Quiere decir que no hay ningún problema. Este es un corte de caja que está bien consolidado, tanto por los diferentes mecanismos de auditoría te cuadra que están las cifras coherentes. Luego vamos a ver otro, por ejemplo el control se hizo 34 minutos después de la hora de entrada. Ahí el riesgo es que entre las 11 y las 11 y media ya se hayan dado nuevos servicios, y entonces eso no va a coincidir con el control de la noche. Entonces, porque también podemos hacer una comparativa con el día anterior y ver si tú cerraste tu jornada con 10,000 pesos, ¿qué ocurriría? ¿Qué tendría que ocurrir entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana del siguiente día como para que creciera el dinero? No podría crecer, ni tampoco debería desaparecer, a menos que ocurrieran incidentes como que entraran a robar, o alguien regresara a abrir la llave y sacara dinero. O sea, cosas que alteren, que se salgan de lo natural. O que llegues a las 11 y te olvides de hacer un control de caja y lo hagas a las 11:34 y ya con más dinero, porque ya hiciste un par de cortes, y ya entonces no va a coincidir. El control de salida de las 9:48 se hizo 48 minutos después del cierre de la sucursal. Aquí es muy interesante cómo este dato también nos puede servir a gerentes regionales y corporativos, porque un gasto que es bastante recurrente es el pago de taxis a peluqueros cuando se van después de la hora. Entonces, si el control de caja se hace a las 9 en punto, pues no sería muy lógico que hubiera pago de taxis. Pero si el conteo se hace muchísimo después de la hora de salida, porque el último cliente se fue a las 10 y es el último registro que estamos contando del corte de ese cajero que se va a ir en taxi, entonces es una manera de poder validar ese gasto, ¿no? Entonces sería bueno que siempre tomar en cuenta estos dos datos. En este caso, el sistema nos dice que hay una bandera amarilla porque hay 120 pesos de más. Es decir, un corte sí se cobró, pero no se contó. Entonces aquí lo que tiene que ser, en la caja había 120 de más, por lo que hace falta cargar un servicio 120, que una vez que se abra el sistema para ese día, el gerente lo va a tener que cargar y decir qué vendedor y qué cliente fue, para que el sistema ya diga que está ok. Entonces aquí este 120, vamos a ver que donde dice 0 se va a donde está señalando la esfera roja con las líneas punteadas, ese 120 va a aparecer ahí en forma de complementaria, y ya el sistema nos va a decir en verde ok, para que ya tengamos ¿cuándo debería ser? Lo más rápido posible. Es decir, si yo omití hacer un cobro de un corte a lo largo del día y todavía no acaba el día, yo podría agarrar la tarjeta y marcar un servicio y marcarlo, aunque sea fuera de hora, pero en el día de la jornada, y ya se sumaría y no daría ningún problema y diría 0. Pues no lo hizo el gerente, entonces ahí acaba el día, al otro día lo más rápido posible en cuanto se detecte el desbalance, en las 24 horas, 48 horas o los días siguientes, que en el momento que se detecte tendrán que exigir las cuentas al gerente para que cuadre este número, que tiene 120 pesos de más. Regionales y corporativos son los que ven el desbalance, y los gerentes de sucursal o cajeros no lo ven, y nosotros tenemos que hacerles ver que sabemos que hay un desbalance.
En este otro caso, el asunto es diferente. La bandera es roja y nos dice que hay que faltan 270 pesos en la caja. Aquí la explicación pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, el control al inicio del día se contó mal. Entre efectivo y comprobante se metió dinero de más que en realidad no estaba, y al controlar, hacer el corte 2, resultó que ese dinero va a hacer falta porque se contó mal al principio. Podría ser que el sistema contabilizó 2 cortes, 3 cortes, 3 cortes que sí el sistema llevó el control del corte, sabemos que se terminó ese todo, pero el dinero no se metió. Aquí es más grave. Es decir, el sistema está contabilizando el corte, pero el dinero de ese corte no está en la caja. Puede ser por varias razones. Yo aquí estoy poniendo desde los ejemplos sin dolo hasta los ejemplos con dolo. Por ejemplo, podrían ser porque se hizo un pago a proveedor que no se registró en egresos. Es decir, yo saqué 270 pesos para pagar el agua y me olvidé de marcar en el sistema que iba yo a sacar 270 pesos para pagar agua, ¿no? Yo, por ejemplo, podría ser que el dinero se registró pero no se cobró al cliente. Eso también llega a ocurrir. Cuando está muy saturado el servicio, ocurre que pues no te guías de lo que te está diciendo el sistema que te debe, y tú le cobras otra cosa, o le das mal el cambio. El caso es que ese dinero directamente fue un mal cobro que al cliente no se le hizo, fue una mala cuenta. El dinero también puede ser que haya sido robado, eso también llega a ocurrir. Alguien entra, agarra, sustrae el dinero, si está muy cerca de la puerta, o alguien se distrajo, le sacaron el dinero. Registraron doble un complemento, también llega a ocurrir que te dicen un champú y lo cargas 2 veces y solo te pagan un champú porque solo se llevaron un champú. Eso también después lo podemos cuadrar con nuestro control de inventarios para saber si ese día se vendieron 2 o 1. Y si en el control de caja nos dice que se vendieron 2, cuando físicamente solo hay 1, pues vamos a ver que ahí hay un error de conteo. Se contó mal la caja al inicio o al final de la jornada, ya habíamos dicho eso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos casos? Para cuadrar estos casos debe revisarse cámaras de vigilancia, analizar las listas de productos, servicios, cortes, cajas del día anterior, pagos a proveedores realizados, y solo hasta haber descartado un error, o sea, ya cuando estamos seguros de que no fue un error de dedo, ni fue un error de conteo, ni fue un error involuntario, se puede cuadrar agregando a lo mejor un concepto al objeto clasificador de gasto que diga pérdida y crear un egreso por un concepto de la pérdida en este caso de 270 pesos. Entonces nuestros egresos de 500 se irían a 770, o sea, se le sumarían esos 70 y ya nuestro corte de caja cuadraría, y el egreso que se llama concepto del egreso podría ser cajero que omitió cobrar, robo o falta de supervisión. Decimos que ocurrió por el monto de 270 como si fuera el pago a un proveedor, se registra esa pérdida y se le pone a un responsable, por ejemplo al cajero o al gerente o a quién fue el responsable de esa pérdida, ¿no? Para que ya entonces el sistema ya cuadre y quede ok. Lo ideal es que ningún corte de día quede ni en amarillo ni en rojo, deben de quedar en verdes. Verde significa que ya se revisó, se analizó, se concilió, se llegó a un acuerdo entre corporativo, regional y local y llegaron todos a una verdad estadística de qué va a ocurrir con esa pérdida o ese excedente, y entonces es una forma de hacer una supervisión y una auditoría en los 3 niveles. Entonces, eso básicamente sería cómo funciona el control de flujo de efectivos en Citico de Clippers. Vamos a ver, ya para terminar, aquí podemos ver nuestros controles, los que se han hecho, por ejemplo en febrero 14, en el marzo 13, en abril 1, en mayo 0, en junio 2, en julio 4. Estamos hablando de los cortes de caja de Tuxtla. Si nos fuéramos al general, podríamos ver que ahorita en agosto, por ejemplo, se hicieron 168 cortes de caja. Los días donde dice 6, 6, 6, 6 o 7 es donde se hizo, donde un local hizo más de uno. Por ejemplo, podemos ver aquí
que la sucursal Tapachula hizo 2 cortes de caja. Y es posible revisar los cortes que hay.